Las ventanas, pero al ya, estamos entonces, ¿no? Todos. Bien, hoy con este tema culminamos las exposiciones, culminamos nuestro avance de la materia y vamos a terminar en realidad con un punto muy práctico que todos ustedes deberían saber. A lo largo de las explicaciones durante esta gestión, hemos pasado por varias etapas en la exposición, queriendo abarcar, creo que lo hemos hecho, el 90% del código en el libro de la sucesión. Probablemente han quedado algunos artículos por ahí, pero lo sustancial lo hemos revisado. Partiendo de lo que es la sucesión legal, quiénes son herederos, cómo heredan los herederos forzosos, sistemas como la indignidad, por ejemplo, las formas de aceptación de la herencia, y luego en esta última parte que han expuesto ustedes, todo acerca de la sucesión testamentaria. Los testamentos, tipos de testamentos, solemnidades, etc. Y hoy vamos a acabar con esto, que son las obligaciones tributarias o impositivas en materia sucesoria. Para concluir, necesariamente tenemos que acabar con esto, de lo contrario todos ustedes habrían pensado que las herencias simplemente son un regalo a manos llenas, y hemos visto a lo largo de este año que no es así, de ninguna manera. Heredamos tanto derechos como obligaciones, pero esas obligaciones no solamente son compromisos que tuvo el causante en vida y que los herederos asumen como deudas en dinero, por ejemplo, pagos de asistencia social. También las herencias, ya sean legales o testamentarias, terminan con una obligación tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Que cada heredero que se va a hacer cargo de ese patrimonio lo va a recibir, pero lo va a recibir bajo ciertas condiciones y sobre todo de carácter tributario. Son obligaciones que el Estado pone porque es la manera de recaudar cuando estamos recibiendo algo, y ese algo aparentemente llega de manera fácil y expedita. Por lo tanto, el Estado lo grava por los impuestos. De todo esto nos van a hablar sus compañeros el día de hoy. Van a hacer una exposición que va a abarcar estos puntos principales, y en su intervención, a medida que ellos avancen, nos van a dar sus nombres. Por favor, ¿ya? Comienza. Buenas noches, doctora y compañeros. Empezando con lo que vendría a ser la exposición, mi persona, Mamá Chanco Juana, y junto a mis compañeros les vamos a explicar lo que es el tema de sucesiones y obligaciones tributarias. Dando como una introducción, que los impuestos sucesorios surgen cuando justamente al fallecimiento de una persona, ¿no? Cuando deja lo que son los bienes y estos pasan a los herederos. Estos impuestos sucesorios son importantes porque aseguran lo que es la transferencia de bienes que se hagan de una forma legal y también ordenada. Dentro de estos temas vamos a abarcar todo lo que son dos impuestos muy importantes, lo que es el impuesto a las transacciones y el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Nuestra investigación o el estudio que hemos
es un poco mucho más práctico, que vamos a tener lo que es derechos reales, la gobernación departamental, también lo que son los impuestos nacionales, que estos van a ir verificando lo que son los procedimientos, lo que son los requisitos y los formularios. Ya entrando a lo que es al tema, ¿alguien me podría decir qué es un impuesto? Por favor. Requiere su participación. El impuesto es una forma de tributo que el Estado en su poder impone, ¿no? Para que con esos ingresos se sostenga la economía del país. La verdad es que es eso. ¿Me lo puedes pasar, por favor? Para que vean, de entrada pueden ganar un premio. Es justamente lo que dijo la compañera, ¿no? Pero haciendo una definición de lo que es el Código Tributario, en el artículo 10 nos dice que es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista por ley, que tiene por finalidad lo que es financiar o satisfacer lo que son los gastos públicos a la sociedad, ¿no? Y tiene como principio y está bajo el principio de legalidad. ¿Qué es el impuesto a la sucesión? El impuesto a la sucesión es un impuesto que grava todos los eventos en los cuales existe una transferencia gratuita de propiedad. Esto quiere decir que justamente el señor Juan y Pedro, su hijo, Juan al momento de fallecer deja lo que es una casa y un vehículo a lo que es su hijo. Está haciendo lo que es una transferencia gratuita de esas dos propiedades, por tanto tiene que pagar lo que es el impuesto, porque no se está haciendo una compra y venta. ¿Cuáles son los casos en los que se cobra lo que es el impuesto a la sucesión? El impuesto a la sucesión se cobra en todos los casos en los cuales alguien hereda algún tipo de bien mueble, puede ser también inmueble, pero que estos estén sujetos a lo que es un registro formal, como podría ser, digamos, un departamento, un vehículo, la propiedad, la casa. Impuestos que alcanzan a la sucesión. Dentro de los impuestos que alcanzan a la sucesión son dos importantes, que son el impuesto a la transmisión gratuita de bienes y lo que es el impuesto a las transacciones. Estos dos puntos lo van a ir desarrollando mis compañeros de manera mucho más detallada, pero dándoles lo que es un pantallazo de que los impuestos a la transmisión gratuita de bienes se da a lo que son los bienes, tanto a los bienes muebles como también inmuebles, y que se hace el pago por una sola vez, que es realizando lo que es la transferencia gratuita, y cuenta con una alícuota del 1 al 20%. El impuesto a las transacciones, que se paga siempre que se realice una transferencia gratuita de bienes, cuenta con una alícuota del 3% y se paga de manera conjunta con lo que es el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Que esos puntos lo van a desarrollar mis compañeros mucho más a detalle. Dentro de lo que es el marco normativo se menciona lo que es la ley número 154, que es del 14 de julio de 2011, que en su artículo 7, en el inciso A, nos dice que el impuesto a la sucesión hereditaria es de dominio departamental y se denomina impuesto a la transmisión gratuita de bienes. El impuesto tiene un alcance tanto a lo que son los bienes muebles como inmuebles, como ya los había mencionado, a lo que son las cuotas de capital, a las acciones y derechos que están sujetos a registro. También tenemos lo que es la ley departamental número 1097, que esto es la base legal de lo que es el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que tiene como objetivo lo que es la creación de impuestos departamentales. También está lo que es el decreto departamental número 5287, creo que es 85, creo que me equivoqué, que también es una base legal del impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Que dentro de este decreto departamental se va a indicar lo que es el procedimiento práctico del impuesto sucesorio. También tenemos lo que es la ley 843, que esta es la base legal del impuesto a las transacciones, que es la ley de reforma tributaria. Dentro de aquí va a regular lo que es el impuesto a las transacciones para todas las actividades o transferencias en Bolivia. Y el decreto
supremo, que es el 2153.2, que también es una base legal del impuesto a las transacciones, que dentro de aquí se detalla de cómo se cobra y cómo se va a administrar lo que es el impuesto a las transacciones. ¿Por qué es importante pagar lo que es el impuesto a la sucesión? Es importante pagar porque si no se paga tanto lo que es el impuesto a las transacciones y el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, no se podrá seguir con el curso de los trámites, ya que el notario de fe pública exigirá como requisito indispensable. Es muy importante pagar lo que es el impuesto a las transacciones, como también el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. O bien dice que no va a seguir con el curso porque los trámites se van a detener justamente ahí, si es que no se hace ninguno de los dos pagos. Tienen que ser ambos de manera conjunta. También vamos a dar lo que son los conceptos de la estructura de un tributo en la sucesión. El hecho imponible es el evento que al ocurrir hace que nazca lo que es una obligación de pagar el impuesto. También está lo que es el sujeto activo, que es la entidad que tiene la potestad legal para exigir y cobrar lo que es un determinado tributo. El sujeto pasivo son todas aquellas personas naturales jurídicas, pero en este caso, hablando de lo que es en la sucesión, son los herederos y los legatarios. La base imponible es el valor sobre el cual se aplica lo que es el porcentaje, la alícuota, que también lo va a explicar mi compañero más a detalle, del impuesto para calcular el monto a pagar. También está lo que es la alícuota, dando un concepto, una definición. Es el porcentaje o valor fijo establecido por la ley que se aplica a la base imponible para calcular cuánto se debe pagar lo que es el impuesto. Como bien les dije, les va a ir haciendo el cálculo y todo lo demás, compañeros. Y por último, lo que son las deudas tributarias. Es la responsabilidad que tiene el heredero de pagar las deudas fiscales, que son los impuestos pendientes que tiene el fallecido, o que dejó el fallecido. Y también les vamos a hacer lo que es la presentación de un caso. En sí, mis compañeros lo van a ir desarrollando de manera completa. Yo les voy a dar lo que es el trámite, los pasos para hacer lo que es el dueño legal. Que como primer paso se debe seguir lo que es la certificación del heredero. El heredero tramita lo que es la aceptación de la herencia ante un notario de fe público. En este caso se hizo lo que es en el Departamento de La Paz, la tramitación de la aceptación de herencia. Y como resultado se obtiene lo que es la escritura pública, el testimonio, que lo declara legalmente como heredero. Sin este primer paso no se puede llegar a continuar con los siguientes pasos. En este caso, el señor Edmundo es el que está presentando todos estos documentos para ser heredero. También está como segundo paso lo que es el pago de impuestos. Dentro de este punto, antes de registrar lo que es el bien, se debe de sanear y pagar dos impuestos importantes, que les dije que es el impuesto a las transacciones y el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Estos dos impuestos son cruciales para poder seguir con el curso del trámite. Como resultado se obtiene lo que son las boletas de pago, que estas son las boletas de pago, que son el requisito indispensable para lo que es el registro y poder seguir continuando con lo que vendría a ser lo que es el procedimiento. Y como último paso es lo que es el registro final en derechos reales. El heredero presenta lo que es la escritura pública. Bueno, es el primer paso que les había dicho. Como segundo paso es lo que es la boleta de pago, que son esos dos impuestos importantes, lo que es el impuesto a la transmisión gratuita de bienes y el impuesto a las transacciones. Y esto se lo presenta lo que son en derechos reales, en el departamento de Cochabamba. Resultado, el inmueble se inscribe a nombre de lo que es el heredero, finalizando el proceso de la transferencia legal. Algo muy importante, bueno, que mencionar es que en lo que es en la presentación de derechos reales se presentó lo que es en el departamento de Cochabamba y lo que es la aceptación de herencia se dio lo que es en el departamento de La Paz. No hay ningún inconveniente en esto, porque el bien en sí, el bien que está heredando, el bien que se está heredando está en el departamento de Cochabamba.
y por tanto tal vez la persona se encontraba en la ciudad, en el departamento de La Paz y estaba haciendo la aceptación de herencia ahí. También algo importante que mencionar, que en el Código Tributario, en el artículo 165, está lo que es la gestión de pago, que si la persona no paga o paga menos de lo debido en lo que son en el impuesto a las transacciones o el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, se le va a imponer lo que es una sanción. Va a tener una multa del 60% al monto a pagar. Y si es que hubiese un retraso o un inconveniente de no pagar en el plazo, también se le va a sancionar lo que es con una multa fuera de lo que es esos 2 pagos. Y voy a continuar. Mi nombre es Glenda Obando Argoyo. El impuesto departamental a la transmisión gratuita de bienes es un impuesto de dominio departamental. La ley 154, en su artículo 7, dispone lo siguiente: los gobiernos autónomos departamentales podrán crear impuestos cuyo hecho generador sea la sucesión y las donaciones de bienes muebles sujetos a registro. En este caso, el objeto de estudio va a ser el gobierno autónomo departamental de Cochabamba, que vamos a analizar la ley 1097 y el decreto departamental 5286. La ley número 1097 establece que el hecho generador del impuesto a la transmisión gratuita de bienes va a ser la transmisión gratuita de bienes inmuebles, bienes muebles y derechos sujetos a registro. Pero eso es insuficiente. Falta algo. Si se van a preguntar, por ejemplo, yo quiero cumplir con el plazo que está establecido, no quiero que me sancionen con una multa. Entonces, ¿desde cuándo tengo que realizar el cómputo para no incumplir con el plazo establecido? Entonces, más adelante van a escuchar algo por parte de mi compañero, que es, se debe pagar en el plazo tantos a partir del día siguiente hábil de perfeccionado el hecho generador. Lo que nos falta es determinar cuándo se perfecciona el hecho generador que estoy mencionando. El decreto departamental 5285 establece, con relación a la aceptación de la herencia, hay que hacer una aclaración. Hace mención de varios incisos, pero yo he seleccionado aquellos que son pertinentes a la materia. Y antes de iniciar con la explicación de los siguientes incisos, los incisos que pretendo mencionar, es importante aclarar que la aceptación de la herencia es un proceso voluntario. Eso es importante por lo siguiente. Dice, en los trámites de vía voluntaria notarial, desde la fecha de la escritura pública que autoriza la circulación en el tráfico jurídico. Con relación al testamento cerrado, el hecho generador se va a perfeccionar desde la apertura y protocolización ante el notario mediante escritura pública. Con relación al testamento abierto, se va a perfeccionar desde la fecha del fallecimiento del testador o desde el conocimiento
En el caso que estamos analizando y que se ha presentado en la escritura pública consigna 11 de noviembre de 2020 con relación a la aceptación de la herencia. Y la fecha, que no se nota aquí muy bien, la fecha de la transmisión gratuita es el 11 de noviembre de 2020. Lo que respalda lo que inicialmente les había mencionado respecto a la perfección del hecho generador con relación a la aceptación de la herencia. Respecto al sujeto pasivo, van a ser todas aquellas personas públicas, privadas, jurídicas, naturales, extranjeros, nacionales, que sean beneficiados con la transmisión a título gratuito. ¿De qué se paga? Valga la redundancia. De la transferencia a título gratuito de bienes sujetos a registro de bienes inmuebles urbanos y rurales, vehículos automotores terrestres, acciones o cuotas de capital, vehículos a motor para la navegación aérea y acuática y otros derechos sujetos al registro. Respecto a la base imponible, cuando se hace mención de la base imponible, también se tiene que hacer mención de la alícuota. La alícuota se va a aplicar sobre el valor del bien a transferir. La ley 1097 establece para cada uno de estos bienes o derechos sujetos a registro cuál va a ser la base imponible. En el caso de los bienes inmuebles urbanos y rurales, va a ser el avalúo fiscal establecido en cada jurisdicción municipal. Se va a entender de mejor manera esta parte cuando se mencione cómo se va a acreditar esa base imponible que estoy mencionando. Pero bueno, luego sigamos. Respecto a los vehículos automotores terrestres, la base imponible que los gobiernos autónomos municipales utilizan respecto a las acciones y cuotas de capital será su valor de cotización a la fecha de cierre de la gestión fiscal con relación a los vehículos a motor para navegación aérea o acuática será el importe inserto en la declaración única de importación. En los estados financieros de la última gestión, puede ser también en los estados financieros de la última gestión o también su valor comercial. Con relación a otros derechos sujetos a registro, la base imponible será el valor de mercado. ¿Cómo se acredita la base imponible que he hecho mención hace unos segundos? Ello podemos encontrarlo en el decreto departamental 5285 que establece que los bienes inmuebles y vehículos automotores van a ser acreditados o esa base imponible va a ser acreditada a través del comprobante de pago del impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos. Dicho comprobante es el que pueden apreciar en la diapositiva, en la que en esta parte consigna la base imponible, que es el precio catastral sobre el cual se va a aplicar la norma. Los vehículos a motor, bueno, en cuanto a los vehículos a motor para navegación aérea o acuática, la acreditación será la declaración de mercancía de importación. En cuanto a otros bienes muebles o derechos sujetos a registro, por el avalúo o certificación de valor de mercado.
Hola, buenas noches compañeros. Dándole continuidad a la exposición, yo les voy a hablar sobre cuánto se paga. Es importante aclarar que dentro del derecho sucesorio, un aspecto que es bastante, que tiene mucha importancia es la obligación tributaria, como mencionaba la doctora, ¿no? Para poder heredar los bienes de la persona ya fallecida. Esto surge cuando se adquieren los bienes, ya sean por herencia o por donación. Acá tenemos un rango que, de acuerdo a la ley 1097, que es la ley departamental de creación del impuesto departamental a la transmisión gratuita de bienes, en el artículo 7 indica las alícuotas, que son los porcentajes de impuesto, se aplican sobre la base imponible. Y esto varía según el grado de parentesco que tiene el causante, ya sea en línea recta, colateral u otros colaterales. Como por ejemplo, los que pagan el 1% de la base imponible son los ascendientes, descendientes y cónyuges. Un ejemplo podemos citar aquel hijo que recibe la herencia de su padre, es quien llegaría a pagar el 1%. Ahora bien, entre hermanos y sus descendientes, la ley nos indica que debe pagar el 10%. Citando otro ejemplo, sería el sobrino del tío fallecido que va a heredar un bien, es quien pagaría el 10%. Y por último, tenemos una alícuota del 20% que son otros colaterales. Un ejemplo podemos citar que tal vez fallecido tiene un amigo que va a heredar el bien, entonces este amigo es quien pagaría el 20% de la alícuota. Acá, como lo que mencioné, tenemos la tablita. En conclusión, podemos aclarar, para tener un mejor entendimiento, que a mayor proximidad de la parte del parentesco, el impuesto va a ser menor, y a menor proximidad el impuesto va a ser mayor. La obligación tributaria, ¿qué deberes debo cumplir? ¿Qué deberes debe cumplir el heredero? Tenemos dos deberes que se deben cumplir dentro del derecho tributario, que es el deber material y el deber formal. También dentro de la ley 1097 indica en el artículo 8 que los sujetos pasivos del impuesto departamental a la transmisión gratuita de bienes deberán cumplir con las obligaciones tributarias materiales y formales. ¿Alguien me puede indicar, quién sabe cuál es el deber material y cuál es el deber formal dentro del derecho tributario? Sin leer. O lean. A ver, alguien que se anime a responder. Bueno, tampoco se ve muy bien. ¿Alguien tiene idea, pero cuál es el deber material y cuál es el deber formal? El pago y la presentación de los deberes formales. A ver, más. El pago. ¿Cuál sería el deber material? El pago de los impuestos. ¿El deber formal? La presentación de deberes formales. Resolución del documento. Ya, como decía el compañero, el deber material es el pago del impuesto. Y este pago, o sea, se realiza en una cuenta bancaria que tiene la institución, ¿no? En este caso, la gobernación. Y el deber formal es la presentación de documentos. Estos deben estar debidamente sellados y validados también por la gobernación, como es la declaración jurada y los formularios oficiales. Ahora, el plazo para el pago. ¿Cuándo debo pagar? Existe un plazo de acuerdo al decreto departamental 5285 del capítulo 3, que es el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En el artículo 3 indica, el plazo para el cumplimiento del deber formal y el deber material debe ser de 30 días calendarios. Esto a partir de que se genere el perfeccionamiento del hecho generador. Computables, como dice, ¿no? A partir del hábil perfeccionado del hecho generador.
Ahora, en el artículo 14 también nos menciona el cumplimiento, ¿no? Las multas en caso de que no paguen dentro del periodo de los 30 días. En caso del deber formal, los medios y plazos establecidos, esto va a ser de acuerdo al régimen sancionatorio de la Administración Tributaria Departamental. Ahora, en el caso de incumplimiento del deber material, que es el pago, esto se rige en la ley, están establecidas en el Código Tributario boliviano. Exactamente en el artículo 165 del Código Tributario, que es la omisión de pago. Dice, el que por acción o omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado o obtenga indebidamente beneficios o valores fiscales, será sancionado con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria. Entonces existe una sanción. El incumplimiento tiene multas. Ahora, hablando ya de los beneficios, también la gobernación en la ley 1097, en el artículo 11, nos indica que existe un beneficio por pronto pago. La Administración Tributaria Departamental otorga el 15% de reducción a aquellos sujetos pasivos que paguen oportunamente hasta antes de los 15 días. ¿Qué quiere decir esto? Que si existe una base imponible de 10.000 bolivianos, entonces si paga antes de los 15 días, el heredero estaría pagando 8.500 bolivianos. Esto también está plasmado tanto en la Ley Departamental de Creación del Impuesto Departamental de Transmisión Gratuita de Bienes, como en el Decreto Departamental 5285, perdón, en el capítulo 6, el beneficio por el pronto pago. Los requisitos que necesita el heredero para realizar este trámite, para cumplir la obligación tributaria, está pasivo de realizar la liquidación de impuesto y solicitar el refrendo. El refrendo, como les decía, es la validación de la documentación de los formularios, para el cual se requieren los siguientes. El documento que acredite el hecho generador, este puede ser la declaratoria de herederos, una sentencia o una minuta de transferencia. Los documentos de propiedad, como el folio real, el certificado de registro de propiedad del vehículo automotor, la matrícula de comercio en caso de empresas y documentos que acrediten el valor del bien. Esto es crucial para la determinación de la base imponible. Los formularios de declaración jurada deben estar debidamente llenados y debe existir la constancia del pago bancario que demuestre el cumplimiento del deber material. ¿Qué formularios se utilizan para este trámite? El formulario A01, que es para los bienes inmuebles. El formulario A02 para bienes muebles, acciones o cuotas de capital y otros derechos sujetos a registro. Y por último, el formulario A03, que es la boleta de pago. A continuación va a seguir mi compañera. Sara Camacho, yo voy a continuar con impuesto a la transacción, la IT. Impuesto a la transacción, la IT. Este es un tributo de carácter nacional que agrava los ingresos. Un minutito antes. Para que entiendan ustedes, lo que ha explicado su compañero antes, Sergio, es el impuesto que se paga a la gobernación, el impuesto departamental. La sucesión hereditaria abre dos impuestos, el pago de dos impuestos. Todo lo que ha explicado Sergio es acerca de la tramitación, acerca de la legislación y disposiciones sobre
que genere ingresos económicos. La tasa general es del 3% sobre los ingresos brutos mensuales sin deducción, es decir, no se descuentan gastos ni costos. Además, tiene una característica muy importante. Esta puede compensarse con la IUE, que sería el impuesto de las utilidades de las empresas, el cual actúa como pago a cuenta del IPE. Esto evita una doble carga tributaria. ¿Qué agrava el IPE? En el artículo 72 se define claramente qué actividades están alcanzadas por este impuesto. El IPE agrava el ejercicio de cualquier actividad económica dentro del territorio nacional, sin importar si tiene fines o no de lucro. En estas se hallan actividades de comercio, industria, profesión, oficio, alquiler de bienes, obras y servicios. A esto también se van a incluir lo que son los actos gratuitos que implican transferencia de dominio de bienes, como ser donaciones. No agrava, ¿qué es lo que no va a agravar la IPE? No agrava la reorganización de empresas o aportes de capital. Un claro ejemplo de esto es un médico que ofrece sus servicios va a pagar lo que es la IPE, y dos empresas que van a entrar en función, no, a esta no paga, a esta no se le agrava. La base imponible. En el artículo 43, la base imponible son todos los ingresos brutos devengados durante el mes, incluyendo ventas de bienes, retribuciones por servicios, intereses o ganancias, cualquier operación grabada, antes mencionado. Si el contribuyente no lleva contabilidad, la base es el total de lo percibido. En transmisiones gratuitas se usa el evalúo reglamentario. La alícuota en el artículo 75 tiene una tasa general del 3%, aplicada sobre el total de ingresos brutos del mes. Ejemplo, si un negocio gana 10.000 bolivianos, la IPE va a ser de 300 bolivianos. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Sara. Ya. Buenas noches, doctora, compañeros. Continuando con la exposición y un poquito de repaso de la alícuota, su tasa general es del 3%, que se varía dependiendo a los ingresos brutos que se da al mes. Un ejemplo más claro sería en un negocio, ponle de costura o de lo que sea que haya, digamos que la ganancia puede ser de unos 10.000 bolivianos o un poco más, dependiendo a lo que salga en el mes que van a ver. Pero en esos 10.000 bolivianos que se va de ganancia, la alícuota del 3% sería de 300 bolivianos. Ya continuando las exenciones del artículo 76 de la ley número 843, uno sería de los trabajos de los empleados relacionados a dependencias, como por ejemplo que tengan un salario fijo y que también, digamos, no sea variable. Otros serían los empleados públicos, los que trabajan en una gobernación, en la alcaldía, etc. Otro también sería el desempeño de cargos públicos para los
pero que tengan un plan oficial. Otro sería la venta de oro. La venta de oro, que eso tiene excepciones en el IPE, pero también tiene un 0% de impuestos en el IVA. Normalmente no se paga nada. Y también en la compraventa de minerales que son el petróleo, el gas, los metales, etc. Ya, los plazos de pago. Los plazos de pago son mediante declaración jurada, mediante el último dígito del NIT. Pero para los bienes inmuebles, que son vehículos, que también pueden ser acciones, etc., el plazo son de 10 días hábiles desde el hecho imponible. Y tiene una declaración individual por cada bien. Requisitos para los contribuyentes. Es el respaldo de la transacción, o sea que si es de 50.000 bolivianos, tiene que ser con documentos válidos. También el informe mensual al CIN hasta el último día hábil del mes siguiente. O la conservación de documentos de precios de las transferencias. Documentos en español en bolivianos que sean firmados por un representante legal, que es un notario, abogado. Posible reclasificación para operaciones menores, o sea, que te puedan volver a aprobar para las solicitudes menores a los 50.000 bolivianos. Y los formularios utilizados. El formulario 400 es la declaración mensual de los ingresos brutos que se da al mes, ya sea por cualquier negocio que sea. Entonces, el formulario 410 es para pagos y transacciones específicas. El formulario 430 es la enajenación de bienes registrables, o sea, todo lo que se puede registrar. El formulario 440 tiene la descripción de agencias de viaje. Y la boleta 1000 es el pago de impuestos que quitó con los impuestos de la boleta 1000. Y todo se presenta en el 100 vía online o en línea. Buenas noches, doctora, compañeros. Mi nombre es Lady Laura Merlos Cruz y voy a dar continuidad a la disertación. En nuestro sistema, la aceptación de herencia es el hecho generador que activa la obligación no solamente de un tributo, sino de dos, como ya mencionaron mis compañeros, que es la transmisión gratuita de bienes y el impuesto, la IT, el impuesto a las transacciones, que es el nacional. Pero ¿cuál es el total a pagar? ¿Cuál es la composición del pago? Es la suma tanto de la transmisión, del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que va a variar el porcentaje según al vínculo que tenga el heredero con el de cuyos, y el impuesto a las transacciones. El heredero forzoso, como tiene un vínculo cercano con el de cuyos, va a pagar el 1%. El 1% más la licuota del 3%, que es fijo, ¿no? Si se han dado cuenta, el total sería el 4%. Sin embargo, el colateral, el 10 más el 3%. El total a pagar sería el 13%. Y otros herederos sería el 20% más el 3%, un total de 23%. Registro en derechos reales. Para entrar al ámbito del registro en derechos reales es importante ver las definiciones de ello. Por ende, en el informe se ha mencionado acerca de seis juristas, que es Pierre Maseu, Aubry Rau, José Castán, Bonecas, Guillermo Allen y Marcel. Sin embargo, voy a explicar simplemente de dos juristas, que es José Castán Tobeño, quien define que los derechos reales es un derecho que autoriza a su titular a obtener ciertas ventajas económicas de una cosa, dentro de las posibilidades de la misma y frente a cualquiera que desconozca. El segundo autor define que es una relación jurídica en virtud de la cual una persona tiene la facultad de obtener una cosa en forma exclusiva y oponible a todos, todo o parte de lo que ella produce. Las características es un derecho inmediato, es decir,
que tiene relación inmediata del sujeto con el bien, o sea, el titular con la cosa. Seguidamente es un derecho absoluto. Esta característica tiene que ver con la potestad que tiene el titular del derecho. Cuando nos referimos a absoluto, pues tiene relación a un todo. Es decir, que si es que hay una persona que puede ser defendida a terceros en sí, y es un derecho exclusivo. El dominio pertenece a una sola persona, no puede coexistir dos o más derechos sobre un bien, y el titular puede excluir a terceros del uso. La exclusividad es esencial y no va a admitir excepciones. Va a proseguir mi compañero. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctorita. Bueno, mi nombre es Cristel Vargas. Presentado todo lo que es el impuesto a la transmisión y lo que es el IT, se hace la presentación para los documentos para el ingreso de derechos reales en la sucesión hereditaria. Es importante resaltar que estos dos impuestos para la sucesión hereditaria y para lo que es el formulario en derechos reales, se debe actualizar todo esto, ¿no? Presentar el testimonio de la declaratoria de herederos o la escritura pública en este caso, para la aceptación de herencia, y también puede ser la aceptación de herederos forzosos, herederos por aceptación de puro y simple. ¿No? Se presenta todo esto en la Oficina de Derechos Reales para su inscripción, que permita al heredero o forzoso o por aceptación de puro y simple para la propiedad del patrimonio. En este caso, mis compañeros les han presentado un testimonio de escritura pública para la aceptación de herencia dentro de la sucesión hereditaria, ¿no? Este es un heredero forzoso. En este caso, la declaratoria de herederos obtiene un testimonio judicial de escritura pública que le declare heredero en este caso, ¿no? Luego se hace el pago de impuestos, que es anual, que esto se hace por una sola vez en lo que es en el municipio que corresponde el bien inmueble, que estos, por ejemplo, en el caso que hemos presentado, que hemos investigado, es en Sacaba. Debe cancelar un impuesto anual correspondiente al último año en ejercicio fiscal sobre el bien. Por ejemplo, como es 2025, tiene que cancelar lo que es el 2024. Luego está el impuesto a la transmisión gratuita, que debe pagar un impuesto departamental según el grado de parentesco. En este caso es el 1% porque es un hijo que está heredando de su padre. Luego viene lo que es la inscripción a derechos reales. Todo esto se debe llenar, por ejemplo, en el formulario llenado del 430 en el IT, se debe crear un correo, una contraseña y el pago a Banco Unión. Luego, se debe acudir con toda esta documentación a las ventanillas únicas de derechos reales para la verificación de los documentos y poder ingresar lo que es el testimonio de aceptación de herencia, el folio real actualizado, presentar dos copias originales, tanto del de cuyos como el del heredero, también el testimonio judicial o escritura pública que le declare heredero en este caso, ¿no? Que este es el testimonio que se ha realizado en la ciudad de La Paz. La doctora indicó que el DIRNOCLU es a nivel nacional, pero cuando se hace, por ejemplo, si el bien inmueble corresponde a un departamento, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, tiene que hacer en la ciudad que corresponde. Luego, llenado de esto, viene lo que es el registro de la propiedad, ¿no? Donde se declara con la escritura pública, con el folio real actualizado, con lo que es el IT a la transmisión. Hay un IT que es ITG, de la gobernación, que es el formulario A10, que se presenta, y si hay
416 en impuestos. Y en el municipio no son los comprobantes de pago anual que se realiza para obtener todo eso. En este caso, se entrega las dos fotocopias o las dos cédulas de identidad, tanto el de cuyos como el de heredero. Luego, una vez ingresado todo esto, en la oficina emitirá una preimpresión, lo que es el registro para su verificación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que dentro de todo este trámite de haber entregado, se le va a dar una preimpresión de lo que está realizando y va a ser un único pago del arancel en la ventanilla de caja. ¿Eso qué quiere decir? Se va a pagar a lo que va a indicar ventanilla única en derechos reales. Esto es en un plazo de 3 días hábiles. Por ejemplo, pagan hoy y al día siguiente, ya en 3 días, el folio real con el asiento de inscripción y el testimonio con el sello de registros reales, ya se va a realizar el título de propiedad. Eso sería todo. Una aclaración más, por favor. Sus compañeros, para fines didácticos, han tomado la forma y el procedimiento de inscripción de un inmueble. Ojo, cuidado que todos ustedes estén pensando que uno, cuando se declara heredero, va a inscribir su vehículo, tractores, derechos reales. Si eran acciones o alícuotas en una empresa, igual se van a ir a derechos reales. No, han tomado, como les digo, como un simple elemento para que ustedes, didáctico, para que ustedes puedan comprender. Lo que no significa que todo va a derechos reales. La sucesión hereditaria tiene que entender que genera esos dos impuestos. El impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que tiene un dominio departamental, y el ITE un dominio nacional. El ITE, su espectro es mucho más amplio. Por eso es que Rodrigo les hablaba de que se paga o el ITE alcanza a varias otras actividades, pero entre ellas la transmisión gratuita de bienes, porque es la transferencia onerosa de bienes, por ejemplo. Pero, como les digo, el espectro es mucho más amplio en el ITE. La forma de la tramitación en derechos reales va desde el momento que ustedes tienen su aceptación de la herencia en la notaría, o tienen su testamento abierto, o tienen su testamento que han hecho protocolizar vía judicial. Desde ese momento les corren los plazos para que paguen ambos impuestos. Uno es más amplio que el otro. El ITE se paga en 10 días y el impuesto departamental se paga en 30 días. Cuando ustedes realizan el pago, recién con el pago y el documento que tengan que los hace acreedores a la herencia, ya sea una aceptación, sea su testamento, recién van a agarrar esos documentos e introducirlos a las instituciones respectivas para que se conviertan en titulares. Si fueran vehículos, lógicamente introducirán todo eso a tránsito y luego tránsito transmitirá y lo registrará como propietario. Si es el derecho real es lo propio. Si son acciones en empresas, ustedes irán a CEPREC y CEPREC también procesará esta información, referirá el pago de impuestos y los registrará como nuevos propietarios de esas acciones. ¿Ya? Eso simplemente para aclarar cuál es la actividad que tenemos ahora, por favor. Vamos a referir 7 personas. Ya, yo los voy a llamar, por favor, a los que estaban más atentos, que han tenido 2 dormidas, una pesadilla. A este lado, quienes quieren voluntariamente, su compañero, pase. Ya, tenemos unas preguntas.
cada uno va a elegir. Ah, y allá pues los grandes atentos, ustedes no se opinan más. ¿Qué Pasen, opción? pasen. ¿Qué opinan? El 13. 5 nada más, ¿no? Ya, pasa. Ya, y nos falta La uno. pregunta es, Ya, ¿qué concepto constituye la base imponible sobre la que se aplica la alícuota del 3% del impuesto a las transacciones? ¿Y qué? Inciso A, el ingreso bruto devengado de las operaciones grabadas. Inciso B, la diferencia entre el ingreso bruto y los costos deducibles. Inciso C, la utilidad neta o ganancia del contribuyente. Inciso D, el monto actualizado del activo fijo. Ella está incorrecto. Ya. descartamos esa pregunta, era la 1, ¿no? La 13. Ya. ¿Qué opción es? La opción 2. Ya, para la inscripción a derechos reales es importante, inciso A, presentar testimonio o escritura pública, folio real actualizado del bien, el ITG, el impuesto anual, inciso B, carnet de identidad de los herederos, impuesto ITG, inscripción a impuestos, inciso C, pago el ITG, aceptar la herencia, obtener el título de propiedad. Inciso A. Ya, descartamos la opción 1, A5, perdón, y la 3, ¿qué opción? La 4. Ya, ¿qué autores definen a los derechos reales? Inciso A, Charles Dickens, William Shakespeare. Inciso B, Castranto Bellas José, Bonifaz. Inciso C, Paulo Coelho. Inciso D, Marcel Ni Proust. se atrevan a decir, por favor. Todo el mundo sabe que es C, ¿no? Ya, ¿cuál de las siguientes opciones es una consecuencia directa e indispensable de no pagar tanto el ITE, impuesto a las transacciones, como el ITGB, impuesto a las transmisiones gratuitas de bienes, en el curso de un trámite notarial? Inciso A, la tramitación continua que se aplica a una sanción económica adicional, multa al final del proceso. Inciso B, el notario exigirá la presentación de los comprobantes de pago como requisito para poder seguir con el curso de los trámites. Inciso C, el notario podrá continuar con el trámite de aceptación de herencia o acto jurídico equivalente, pero solo después de una prórroga. Inciso D, la única consecuencia es que se detiene el trámite de forma permanente sin posibilidad de realización. ¿Ve? Ya, ¿quién más está? Por favor. ¿Qué opción quieres? Tenemos la 1, la 3, la 2, la 5 y la 4. Quedaría la 6 y la 7. ¿La 6? La base imponible del ITGTB es el valor del bien a transferirse establecidos en impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles u otros. ¿Es opción correcta o es incorrecta? Y ahora la opción C.
7. Según el decreto departamental 5285, ¿cuál es el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria? Inciso A, 30 días calendario, inciso B, 10 días calendario, inciso C, 15 días calendario. Próximo. C. Denle la opción a su compañera de la última pregunta porque no han respondido. ¿Cuál es? ¿Los 30, 10 o 15? 30 días calendario. Bien, es importante. A ver, mientras van llenando, me van a escuchar, por favor. El día lunes ya tenemos nuestro examen. El día lunes es nuestro examen. Nuestro examen va a ser virtual, ¿ya? Escuchen, por favor. Silencio, por favor. El examen va a ser virtual, entonces ya saben que lo único que tienen que hacerse es conectarse al Meet, a la sesión que vamos a abrir, y se les va a enviar a través del Classroom. Ustedes ingresan a su Classroom, van a tener la sesión del Meet, abren la sesión del Meet y van a tener el formulario. Escúchenme, como quiera que con ustedes no he tomado el examen virtual en toda esta gestión, sino ha sido escrito, probablemente algunos no conozcan la metodología, pero es la siguiente. Entran al Classroom. En el Classroom les voy a enviar el Meet y van a entrar a la sesión. Vamos a estar todos dentro de la sesión. No se olviden que acá van a dar dos tipos de examen. Un formulario, los que tienen que dar sobre 70, todos los que han expuesto, y otro formulario para los que dan sobre 90. El examen se va a empezar con los que tienen los 90 puntos. E inmediatamente al minuto les voy a mandar a los que van a dar sobre 70. De manera que todos tengan, en realidad los de 90 van a tener un poco más de ventaja sobre los segundos, porque para los que han expuesto su examen es más corto, lógicamente, mucho más rápido lo van a resolver, y todos se salen en el momento que yo les anuncie que se cierra el formulario. Van a llegar sus notas y a mi hoja de Excel, y todos se desconectan una vez que hayan terminado. En los exámenes virtuales, el único requisito es que tengan una buena conexión a internet, por lo que les recomiendo que no den en la universidad, no den en la facultad, váyanse a un centro de internet si es que lo van a dar cerca por acá, y en la mayoría de los casos sería mucho mejor que den desde su dispositivo, desde su casa. Eso para no tener problemas con el examen. Si ustedes me dicen, no me llega el formulario, no puedo abrir el formulario, no es un problema atribuible a la elaboración del formulario. Quiero que entiendan eso. Es simplemente por el tema de que ustedes no tienen una conexión o no están utilizando su cuenta universitaria. Dicho sea de paso, tienen que entrar a través de su cuenta. Otra cosa que tienen que entrar siempre a través de las plataformas del Google Chrome. Si no lo utilizan, tienen dificultades en abrir el formulario. Solamente en esos tres casos. Si no pueden abrir finalmente, no insistan más lo que no se puede, porque yo no se los voy a poder arreglar o solucionar el problema desde el otro lado de la pantalla. Simplemente salen y muestran la constancia, porque siempre les va a salir algún comunicado donde diga no se puede abrir el formulario,
Entonces, esas son las condiciones. Vayan terminando su sopa de letras. Entregan a sus compañeros los primeros 3 o 4 y luego nos retiramos, por favor. Voy a probar los criterios. Está bien.